Empezamos ya. Bueno, gracias, en primer lugar, gracias a todos por asistir. De nuevo, os pido disculpas por el retraso. Quiero dar también gracias a Enep y a Juan Bolívar por volver a invitarme a estar aquí, a hablar con vosotros. Y bueno, y antes de entrar en materia, me voy a presentar yo, para aquellos que no me conocen. Soy Javier Pull, ingeniero de caminos y bueno, aquí podéis ver un poco por separado mi experiencia, digamos, no digital o menos digital y la más digital. La no digital, digamos, a la izquierda y la más digital a la derecha. No está hecho a propósito, pero me he dado cuenta hace un rato que me había quedado así. Bueno, yo hace ya unos 5 o 6 años empecé a trabajar en el mundo del Big Data. Venía del mundo de la planificación, de la planificación de transportes, que, bueno, hila por la gestión de los datos con el mundo del Big Data y digamos que es mi primera incursión no voy a decir mi primera incursión tecnológica, pero sí mi primera incursión profesional en el mundo tecnológico. Bueno, de ahí he pasado por distintos puestos de Big Data, he gestionado proyectos de innovación también en Ferrovial y actualmente trabajo en Repsol en un área que se llama de Agenda Única y Recursos TID, que tiene un nombre muy raro, pero que es un equipo que originalmente era solo de digitalización, esa D que veis ahí al final es de digitalización. Ahora englobamos también nuestra actividad con el mundo del TI, no voy a decir tradicional porque ya lo estamos convirtiendo, ya se ha convertido en gran parte. Y llevamos pues el seguimiento, hacemos seguimiento del plan de transformación digital de la compañía, comprobamos que los proyectos que tenemos en cartera, bueno, pues alcanzan los objetivos de impacto económico, ¿no?, de retorno que la compañía se ha marcado, y hacemos una gestión también de los recursos, tanto económicos como humanos, que dedicamos a todos estos proyectos. Trabajo además en mi propia compañía, una empresa que fundé hace 1 año y medio, que se dedica a la formación y consultoría en temas tecnológicos, y particularmente las 3 áreas que más me gustan. Una de ellas es un poco generalista, que es la de las tecnologías exponenciales o tecnologías emergentes. Yo creo que es generalista, ¿no?, porque se tocan muchas cosas, pero bueno, se abandona, digamos, todo aquello que ya es mainstream o que está implantado. El de la gestión Agile, por otro lado, las metodologías ágiles de gestión de proyectos, y el Business Intelligence, que es una cosa, ¿no?, la de la gestión de los datos, que, como podréis ver, bueno, pues tengo desde inicios de mi carrera. Bueno, el objetivo que tenía yo con esta charla, con este seminario de hoy, es que os quedéis, primero, que aquellos que no conozcan blockchain, pues lo conozcan, y aquellos a los que os suena, os quedéis en la cabeza con los conceptos que yo creo que son clave o fundamentales, y que se comprenda bien o suficientemente bien cuál es el funcionamiento y las ventajas que otorga blockchain de cara a transacciones en el mundo digital y activos digitales. Y antes de empezar con lo técnico, os quería dar un dato quizá un poco amarillista, pero que a mí siempre me resulta interesante ver, que es el volumen de negocio esperado de la tecnología en cuestión en el futuro. Se espera que para 2025 blockchain, que es un conjunto de tecnologías, lo veremos al final, bastante amplio ya, pues tenga un volumen de negocio de unos 40.000 millones de dólares en el mundo. ¿Vale? A día de hoy está un poco por encima del 10% de este valor, así que estas cifras, por supuesto, siempre hay que cogerlas un poco con cuidado y con mimo. Blockchain sigue, si bien tiene aplicaciones prácticas y útiles a día de hoy, sigue teniendo mucho por desarrollar, por eso digo que estas cifras pues hay que tomarlas con cuidado. Perdona por no lo he dicho al inicio, pero si alguien tiene cualquier comentario o cualquier pregunta, por favor, me interrumpís. Y perdonad, porque me voy a abrir también el chat. Os pido, por favor, que las preguntas las hagáis con micrófono, porque me es difícil ver el chat al mismo tiempo que la presentación, ¿vale? Entonces, en la medida en la que lo podáis hacer, os lo agradezco para evitar ir parando. Buenas tardes. Yo soy de República Dominicana. Sí, buenas tardes. Mi curiosidad fue simplemente, ¿había tapones allá también en España? Porque aquí esto es horrible, ¿eh?
¿Había qué, perdón? Tapones en el tránsito. ¿Tapones? Perdón, creo que me he perdido. O sea, si había dificultad en el transporte para llegar a tiempo. Esa es la pregunta, simplemente. Creo que me he perdido. ¿Para llegar a dónde? Creo que se refiere a si tenías tránsito. Para empezar a tiempo. Ah, A eso que me refiero. perdón. Disculpadme. Perdonad. No. Es que cuando he ido a iniciar la sesión con Zoom he tenido que reiniciar el ordenador. Se me ha bloqueado. Ha sido una cuestión técnica. Perfecto. Porque yo empecé, o sea, yo me conecté faltando 10. Pero no importa. Era simplemente para saber porque, ¿verdad? La tecnología es así. Vale, bueno. Gracias. Disculpadme. Gracias a usted. No, tranquilo. Entonces, bueno, para empezar, como decía, os agradezco si podéis, en la medida de lo posible, utilizar el micro. ¿Qué es blockchain? Me gustaría, esto si queréis me lo ponéis por el chat. ¿Qué entendéis por blockchain o qué conocéis vosotros por blockchain? Porque entiendo que muchos, si no todos, habréis escuchado hablar ya de la tecnología o habréis oído este palabra, pero no sé hasta qué punto sabéis lo que hay detrás o lo conocéis. Entonces, si queréis, os doy un minuto para que lo penséis y me lo dejáis aquí, me lo vais dejando en el chat. Alguien dice Bitcoin. Bueno, Bitcoin funciona sobre blockchain, Daniela. Carmen Gallo dice cadena de valor dividida en bloques. Diego, esta me ha parecido muy interesante, contabilidad distribuida. Es para certificar, encriptar. Dice Eduardo, son gestionables por separado e inmutables. Es un conjunto de sistemas que guarda relación con las actividades registradas en la red. Tecnología de encriptación de datos. Encriptación de datos. Bien, yo creo que bueno, que tenéis muchos conceptos correctos. Yo creo que lo que más se ha acercado hasta el momento es el de la contabilidad distribuida, ¿vale? Efectivamente, blockchain es una tecnología que toca muchos de los temas que estáis diciendo, distribución, desintermediación, encriptación de las transacciones, inmutabilidad de las transacciones, ¿vale? Se asegura se garantiza la seguridad. Pero blockchain como tal, concebido en su nacimiento, y digamos que este es el resumen rápido, es como una gran base de datos en la que se puede registrar todo tipo de transacciones. Es decir, que podemos usar blockchain tanto para transacciones de valor o monetarias como para contratos, por ejemplo, directamente entre las partes, es decir, sin intermediarios, en tiempo real, de forma segura y con trazabilidad. Esta última parte, o esta última mención, en algunas blockchains es algo matizable, porque hay algunas criptomonedas, por ejemplo, que están pensadas desde su inicio pues para que no se pueda trazar el origen del dinero, ¿no? O de la criptomoneda que llega a una cuenta. Estas criptos en concreto pues son bastante famosas en la Darknet, ¿no? Para compra y para negocios ilícitos. Bueno, pues antes de entrar un poco más en materia técnica, quiero empezar pues, por el inicio de blockchain, que es Bitcoin, que es lo que conoce casi todo el mundo. Bitcoin nace intentando dar solución a una serie de problemas en las transacciones en Internet, ¿vale? Nace en 2008, lo propone Satoshi Nakamoto, que es un nick, un nombre falso, en un white paper. Y lo que pretende es dar, como decía, pues solución a algunos problemas que había en las transacciones en Internet y que todavía pues, no han sido resueltas, digamos, de manera 100% satisfactoria, que son pues, los temas relacionados con la seguridad, la privacidad y la veracidad entre las partes a la hora de tener transacciones en Internet. Propuso un sistema en el que sí que se podían realizar transacciones de forma segura, sin intermediarios. El no tener intermediarios, por un lado, reduce el coste y en su caso particular, en el caso particular del Bitcoin, además como propuesta de moneda, lo que elimina es esa figura de autoridad central. Está muy asociado o se ha asociado desde sus inicios
Bitcoin a ideologías anarcocapitalistas, por ejemplo. Pues porque al eliminar esa autoridad central en el gobierno de la moneda, pues se impide, por ejemplo, que se devalúe la moneda a base de imprimir, ¿vale? Porque el protocolo ya establece cuál es la cantidad de unidades monetarias, por ejemplo, en Bitcoin que va a haber en circulación y no se puede imprimir más dinero, entre comillas, ¿no? Y, perdonad, la última, pues que estas transacciones serán en tiempo real. Entonces, bien, una de las, o digamos, la principal dificultad a la hora de resolver algunos de estos problemas son la desintermediación y lo que se llama el problema del doble gasto. Por aquel entonces, las redes que no tenían un gobierno centralizado o que no había una autoridad gestora de la red, eran las redes distribuidas. En concreto, un ejemplo son las redes P2P, ¿vale? No sé si conocéis todos o os suena que es una red P2P, peer-to-peer. ¿O conocéis algún caso práctico o real de una red P2P? Gracias, eso es lo que buscaba, que ha puesto Flavio. Lo que usaba el torrent, el viejo Ares, efectivamente. Esos softwares que nos permitían compartir ficheros. ¿Vale? Esto era un ejemplo en su momento y actualmente de una red distribuida y que no tiene una autoridad central que la gobierne. Cada uno pues, se conecta con un software, digamos, que tiene unos protocolos y, bueno, pues todos los usuarios de la red están no necesariamente conectados con absolutamente todos, pero digamos que hay entre ellos hay conexiones, ¿no? Existen conexiones. Y si alguno de estos usuarios se cae, la red no deja de funcionar. Bien, en su origen, cuando hablamos del peer-to-peer y en concreto del ejemplo del torrent, del Ares, lo que se buscaba con estas redes era compartir ficheros y tener ficheros distribuidos en la red. Entonces, ¿cómo arrancaba una transacción, ¿no? Una transferencia de documento? Imaginemos que Carlo tiene un fichero A que desean otros usuarios de la red. En concreto, John quiere ese fichero A. Bueno, pues como funcionaba es que Carlo envía ese fichero a John. Cuando uno tenía usado estos softwares, no es propiamente que Carlo lo envíe, sino que John pues, se puede conectar a Carlo y descargarlo. Y lo que ocurre al final de esa transacción es que el fichero está duplicado, está en la máquina, en el ordenador de Carlo y también en el ordenador de John. Si después Mary decide que también quiere tener ese fichero, pues tiene tres opciones, o descargarlo de John, o descargarlo desde Carlo, o, como permitían estos programas, descargar un trozo de cada uno de ellos. Esto implica que si Mary, por ejemplo, tiene un ancho de banda muy grande y John y Carlo no lo tienen tan grande, pues Mary lo que puede hacer es, como digo, coger un trozo, el trozo de arriba del fichero lo descarga de John, el trozo de abajo lo descarga de Carlo, se descarga el fichero en la mitad de tiempo y molesta lo mínimo a los dos usuarios, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre al final de las transacciones? Pues que hay tres usuarios en la red que tienen este fichero. Cualquier otro usuario que quiera descargarlo puede hacerlo, aunque Carlo o Mary, o sea, aunque dos de los tres estén desconectados, ese fichero, digamos, sigue disponible para todos los usuarios de la red que lo quieran. Bien, el problema o la dificultad de incluir aquí la transacción de valor, una transacción de una moneda digital, estaba en cómo salvar esta duplicidad, ¿no? Porque si yo en lugar de un fichero lo que quiero es enviar dinero, y Carlo tiene un oro digital que quiere enviar a John, lo que yo quiero es que una vez que Carlo lo ha enviado, John tenga ese euro digital y Carlo no lo tenga. Y que una vez que John se lo envía a Mary, pues lo tenga Mary, ¿no? Y no lo tenga John. O sea, que no se duplique, que no exista la posibilidad de ese doble gasto. Que Carlo no pueda emitir infinitos euros digitales. Entonces, lo que hace Satoshi Nakamoto es combinar esta existencia de una red distribuida con la de un libro contable abierto y conocido por todo el mundo y que además todos los nodos, cuando digo nodos me refiero a todos los ordenadores o usuarios que están conectados a la red, tienen una copia de dicho libro.
¿Cómo funciona Bitcoin? Y yo sé que ahora vamos a ver algún concepto que no se va a entender, pero vamos a entrar después de ver esta slide a ver conceptos y luego volveremos a ella para terminar de cuadrarla. ¿Cómo funciona la transacción en Bitcoin? Pues el usuario que sea, Rob, en el caso de esta slide, coge la dirección a la que quiere enviar su dinero o su moneda y a través de una app pues completa pues la cantidad, la dirección o, si queréis, la cuenta bancaria, efectos prácticos, la dirección. Cuando hablamos en Bitcoin o en cualquier criptomoneda de una dirección, estamos hablando de una cuenta, de lo que hablaríamos en el mundo real, que sería una cuenta. La rellenamos y envía el dinero. Bien, el usuario aquí acaba su interacción y a partir de entonces es la red y las máquinas los que acaban con esa transacción. Lo primero que ocurre es que de manera automática se firma esa petición de transacción. Uno solo puede enviar dinero desde una cuenta o desde una dirección de blockchain. No voy a decir Bitcoin, aunque este caso es de Bitcoin, pero todas más o menos funcionan así. Solo puede enviar, como digo, una cuenta si conoce la clave privada. Todas las cuentas o direcciones en blockchain tienen asociadas lo que se denomina una clave privada. Y sin la clave privada yo no puedo enviar nada. Si yo tengo esa clave privada, en el caso de una app, pues la meteremos una vez, la aplicación ya se queda con el dato y firma la operación sin problemas. Si yo no tengo esa clave privada, aquí se acaba la transacción, no tiene lugar. Imaginemos que sí, que tenía la clave privada, la aplicación es capaz de firmar esa operación y esa intención de operación o de transacción se informa a todos los nodos, a todas las máquinas, a todas las personas que están conectadas a la red. Y es cuando entran en juego los mineros. ¿Conocéis este concepto de minería en las criptomonedas, en Bitcoin? Vale, aquí hay quien mina Ethereum, Eduardo. O sea que todo esto lo vas a conocer ya. Hay un mix de noes y síes. Bueno, pues como vamos a entrar más adelante en esto de los mineros, no voy a detenerme mucho ahora, pero voy a intentar hacer una explicación rápida. Todas las transacciones que ocurren en la red, para que tengan lugar, deben llevar asociado o se debe calcular lo que se llama el hash, ¿vale? Se debe hacer una operación matemática compleja. Esa operación matemática compleja requiere un poder de cálculo, un cierto poder de computación y sobre todo tiempo. Entonces, mineros son aquellas personas que están conectadas a la red que ponen su ordenador, su capacidad de cómputo al servicio de la red para poder verificar las transacciones. ¿Qué ganan ellos haciendo eso? Bueno, pues el premio que tienen estas personas por poner su cómputo al servicio de la red es que aquel que encuentra la solución a ese problema matemático complejo se lleva una cantidad de dinero, una cantidad de dinero de criptomoneda, ¿no? De criptomoneda digital. En el caso de Bitcoin, pues está establecido en el protocolo la cantidad de Bitcoin que estos mineros se llevan como premio. En muchas de estas blockchains, aquí hay dos cosas. Por un lado, está establecido en el protocolo de Bitcoin, por ejemplo, que cada vez que se valida uno de estos bloques se emita una cierta cantidad de Bitcoin nueva. Esto va a dejar de ocurrir cuando se hayan emitido en total 21 millones de Bitcoins. Y además, los que emiten una transacción pueden, y en algunos casos deben, pagar una comisión. Esa comisión, al final, para lo que sirve es para que los mineros decidan qué transacciones van a ocurrir antes y qué transacciones van a ocurrir después. Los mineros quieren maximizar beneficio y entonces van a verificar primero aquellas transacciones que pagan más. Bueno, una vez que se ha verificado, una vez que se ha calculado ese hash, una vez que se ha hecho ese cálculo del bloque,
se distribuye la información de nuevo a todos los nodos que van diciendo ok, 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 y una vez que hay lo que se llama un consenso, es que más del 50% de la red ha dado su ok, se considera que la transacción es válida y ha tenido lugar. Bien, vamos a ir poco a poco desbrozando todo lo que hemos visto. Vale, perdonad, Humberto. Vamos a entrar más adelante en cómo se adjudican esos tokens. Y Ricardo, no sé si tu pregunta, Ricardo ha preguntado que de cuánto es la inversión por poner nuestro centro de cómputos. No sé si has preguntado si lo preguntas por cuánto cuesta poner un nodo a calcular o... Pues mira, no te sé responder, probablemente te pueda ayudar mejor. A ver, que recupere el nombre. Ay, perdóname. En el chat alguien ha comentado antes que mina esto. Eduardo de Zabalia, que mina Ether. Depende de la criptomoneda que quieras minar, pues vas a requerir unas especificaciones u otras. A día de hoy, para minar Bitcoin o para minar Ethereum y sacar dinero de verdad, vais a necesitar una inversión muy grande porque necesitáis una potencia de cálculo brutal. En el caso de Bitcoin, según va habiendo más mineros conectados a la red, la dificultad del problema matemático se va ajustando, porque lo que se quiere es que se procese una cantidad de transacciones cada cierto tiempo. ¿Vale? Pero perdonad que no me voy a detener más ahí. Si nos da tiempo, si queréis, comentamos al final de la clase. Entonces, bueno, conceptos clave que algunos hemos mencionado y vamos a ir buceando un poco más. El primero, el ledger, Open Ledger, que es el libro contable donde se registran todas las transacciones que se han realizado. El segundo que hemos comentado es el bloque. Cada bloque lo que contiene es información digital que se almacena en esa cadena de bloques. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienen estos bloques? Pues estos bloques contienen transacciones. Es decir, en el libro contable lo que tenemos son bloques de transacciones escritas, porque se entienda. El siguiente concepto es el del hash, el de la encriptación. Cada transacción o cada grupo de transacciones llevan asociadas un hash. Un hash es un identificador, un código alfanumérico único, que depende de datos específicos, no solo de la transacción que tiene lugar ahora mismo, sino de datos que hay en la cadena de bloques anterior. Es decir, que si la transacción actual que estoy intentando validar o cualquiera de las anteriores desde el inicio, en el caso de Bitcoin, desde el inicio de Bitcoin, desde 2008 2009, hubiera sido un poquito distinta, es decir, hubiera tenido una cantidad un poco distinta o una dirección de destino diferente o se hubiera dado en un momento distinto, el hash actual sería completamente diferente. Y todos los hashes, todos los identificadores únicos posteriores a esa transacción concreta habrían sido distintos. Por eso es muy complicado que yo pueda falsificar transacciones. Si yo quisiera falsificar, imaginaos que intento falsificar una transacción ocurrida hace 10 días. Me arrepiento de haber enviado un Bitcoin a un amigo porque de repente ha subido mucho mal. Pues si yo no hubiera enviado ese Bitcoin, todos los identificadores únicos de todas las transacciones que han ocurrido después de esa serían distintos. Como hay muchísimos nodos conectados a la red que tienen una copia de este libro contable, es imposible que yo en todos y cada uno de ellos pueda hacer una modificación y engañarlos. Y el último, concepto que hemos visto es el de los nodos, conectados a una red y conectados entre ellos, interactuando. Bueno, ¿qué derivada tienen estos distintos conceptos? El primero, el Open Ledger. Implica transparencia. El tener un libro de contabilidad disponible para cualquiera que lo quiera ver permite ser transparentes con los datos que se intercambian. ¿Por qué? Perdona, antes de seguir, ¿por qué son importantes estas particularidades de blockchain? Pues porque a la hora de decidir si implemento o no, por ejemplo, una blockchain para un proceso de negocio,
tengo que tener en cuenta estas particularidades, que se pueden cambiar, por supuesto, dependiendo de lo que quiera hacer con ellas, pero entonces puedo estar perdiendo pues, ese gobierno descentralizado o esta transparencia, otras transacciones seguras. Bien, el sistema distribuido. La primera derivada de tener un sistema distribuido es que es complicado que la red deje de funcionar, porque como todos los nodos o muchos tienen una copia del libro contable, pues aunque algunos se caigan, la red no tiene por qué dejar de funcionar. Como hay muchos que han puesto que están mineros, digamos, hay muchos nodos dispuestos a poner su capacidad de cálculo, pues aunque se caiga una parte de la red misma no deja de funcionar. Si es una red centralizada, con un gobierno centralizado, una autoridad central, si esa autoridad central cae, la red deja de funcionar. Pues si se caen los servidores del banco, pues yo no puedo hacer transacciones con mi banco, por ejemplo, por Internet. Es más, no solo por Internet, probablemente tampoco las puedo hacer en muchas oficinas, porque necesitarán tener el registro digital de lo que metemos o sacamos. Todos estos nodos participan en la gestión de la red y el protocolo. Es decir, que no solo todos tenemos una copia de lo que está ocurriendo, es que si queremos cambiar el protocolo, tiene que existir un consenso entre todos los que estamos conectados a la red. Si yo decido, imaginemos que quiero decidir que va a cambiar el premio, por ejemplo, que vamos a dar a cada minero, pues debería existir un consenso entre todos los nodos participantes. Para el que sepa más, disculpad, porque ese ejemplo justo no sé si es factible o no, pero hay cosas que sí son factibles. Por ejemplo, había en el protocolo inicial estaba establecido cuál es el tamaño máximo que va a tener cada uno de los bloques en megabytes. Y ese tamaño máximo cambió. Luego lo veremos, porque algunos problemas que tienen estas redes blockchain pues son de escalabilidad. Sistema distribuido, seguridad del servicio, digamos. El siguiente, los bloques. Como cada bloque es público, es decir, en el libro no tengo solo una foto final del momento actual, tengo toda la historia de bloques, toda la historia de transacciones que han tenido lugar. Puedo trazar todas las operaciones. Esto quiere decir que aunque yo pueda ser anónimo en la red, en el sentido de que puede que nadie sepa que yo soy Javier y estoy operando en Bitcoin, sí que se pueden trazar todas las operaciones que se hayan hecho desde una determinada, bueno, desde todas las direcciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que cualquiera que se coja blockchain, por ejemplo, cualquier autoridad legal que coja blockchain, que coja los datos de Bitcoin y además se coja, por ejemplo, los datos de Coinbase. Coinbase es un exchange, para que no lo sepa, de criptomonedas. Coinbase es un sitio donde se pueden comprar y vender criptomonedas. Bitcoin, Ethereum y bueno, muchas más. Esas dos, digamos, son las más famosas. Bueno, pues si una autoridad pudiera pedir a Coinbase mis datos, pues sería muy fácil trazar lo que ha ocurrido con mi dinero. ¿Vale? Para el común de los mortales, facilísimo. Es decir, que no hay anonimidad en las transacciones. Esto es importante saberlo porque hay casos en los que uno quiere una blockchain, pero además quiere cierta anonimidad que es factible conseguir. Y por último, la seguridad, como comentaba antes. El hecho de que se verifique cada bloque, es decir, que cada bloque, cada transacción, vamos a ver. En realidad lo que ocurre es que muchas transacciones se agrupan en un solo bloque y es el bloque el que se procesa, ¿vale? Se validan muchas transacciones a la vez. Ese bloque es el que lleva asociado ese código alfanumérico que llamábamos hash. Si cualquiera de los datos contenidos en el bloque fuera distinto, el hash sería distinto. Si cualquiera de los datos contenidos en cualquiera de los bloques anteriores hubiera sido distinto, como he dicho antes, el hash de mi bloque actual también sería diferente. Es decir, como ya he dicho varias veces, es muy complicado
no voy a decir imposible porque igual en algún momento de la historia alguien lo consigue, pero a día de hoy lo parece imposible modificar esto. Requiere, como he dicho, de la resolución de un algoritmo matemático complejo. Eso significa que requiere una capacidad de cómputo muy alta que ponen los mineros, que ya he adelantado antes. Los mineros son participantes, nodos de la red, que ponen capacidad de cómputo al servicio de la red para verificar la validez de las transacciones. Cada vez que hacen una verificación, como decíamos, reciben un premio. Los mineros compiten entre sí. O sea, es un minero el que consigue validar cada bloque de manera individual. ¿Cómo funciona esto en la realidad? Pues muchos mineros se pueden unir para construir una especie de entidad única. A ver cómo lo explico. Imaginaos que nos juntamos 10 de nosotros, tenemos ordenadores normales, pero sabemos que si juntamos los 10 ordenadores somos capaces de sacar una potencia relativamente potente. Entonces, en lugar de nosotros de manera individual empezar a minar, lo que hacemos es minar como si fuéramos una sola persona con 10 ordenadores. Y todo aquello que nos llevemos, pues lo repartimos entre nosotros proporcionalmente al cómputo que hemos puesto. O sea, si yo tenía un ordenador más potente que todos, pues yo recibiré un poquito más de ese premio, ¿vale? Cuando nos lo repartamos. Menciono esto porque es uno de los defectos que tienen muchas de estas blockchains en el mundo real. Y es que al final en estas redes manda, salvo que se vayan cambiando cosas, mandan los mineros. Mientras los mineros no sean un grupo mayoritario único, pues no ocurre nada, ¿vale? Mientras de verdad exista esa descentralización, pues no hay peligro en la red. Existe peligro en el momento en que la minería se concentra de manera muy alta en una entidad, vamos a llamar, sea persona, país o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que tenga una mayoría a la hora de alcanzar consensos, pues puede modificar de manera unilateral pues protocolos o transacciones. Ahora comento un poquito más de eso. Bien, entonces como decía, pues una vez que se han validado, perdón, una vez que un minero encuentra una solución, el resto de mineros, el resto de nodos de la red, tiene que dar su OK, digamos, ¿vale? Lo que se llama Proof of Work. Quedaos con que es un OK. Y cuando la operación se considera cerrada, el minero recibirá su recompensa y la transacción se queda apuntada en el libro contable, y el que tuviera que recibir su criptomoneda, sus bitcoins, pues la recibe. Volviendo a la slide anterior, repito, este es el punto en el que ocurre la minería. Perdón, entiendo, asumo que veis mi ratón, ¿verdad? ¿Veis mi puntero? Sí. Vale. Sí se ve. Gracias. Bien, ¿qué pros y contras tiene? Como ya hemos dicho, ventajas. Tiene la ventaja de la desintermediación. A priori tiene una ventaja de tener menores costes, porque al no tener intermediarios puedo ahorrarme el coste que ellos tienen. Estoy aquí diciendo muchos a priori porque lo voy a comentar en los retos. A priori, rapidez, y a priori, privacidad. En desventajas y retos, algunas de estas blockchains tienen un gasto energético muy alto. Esto, bueno, se considerará desventaja en función del punto de vista desde el que se mire. Si es desde un punto de vista puramente económico, pues no necesariamente es una desventaja. Si es desde un punto de vista un poco más amplio, ¿no? De impacto ambiental, por ejemplo, pues puede uno llegar a plantearse si no hay que eficientar las cosas. Leí hace no mucho que a día de hoy la red blockchain consume más electricidad que toda Argentina. Es decir, que tiene mucho consumo, ¿no? El reto que tienen muchas blockchains es el de la escalabilidad. Y voy a particularizar en el caso de Bitcoin, ¿vale? La red Bitcoin
en sus inicios, para que quede más claro además el ejemplo. En sus inicios por protocolo decía que cada bloque de transacciones podía tener un tamaño máximo de 1 o 2 megas, disculpa porque no recuerdo el número exacto, de 1 o 2 megas, y que además las transacciones los bloques de transacciones se tenían que validar cada 10 minutos de media. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si con 100, imaginamos, con 100 transacciones, mi bloque ya va a ocupar 1 mega, lo que quiere decir esto es que yo solo voy a poder llevar a cabo 100 transacciones cada 10 minutos. Si ese fuera el caso, ninguna de estas blockchains realmente va a llegar nunca a desbancar, por ejemplo, a Visa o a Mastercard. Tienen un problema de escalabilidad porque cuando esto se intenta, porque este es un problema que no es fácil de resolver, porque a medida que crece el volumen de las transacciones, bueno, pues se dificulta el procesamiento rápido. Tiene un reto que es el, como decía, le he adelantado antes, el de la concentración del minado. No tengo los datos de este año, pero en datos de abril o mayo del año pasado, de 2020, más de un 60% de los mineros de Bitcoin estaban localizados en China. Esto pues, puede, como he dicho, representar un problema. Si resulta que esos mineros dependen o tiene poder sobre ellos, imaginemos el Partido Comunista Chino, pues significa que tenemos una única autoridad central en la práctica, que tiene potestad para decidir lo que ocurre en la red. Es un reto a resolver. Y el siguiente que he adelantado, el de tiempos de transacción. Si yo tardo mucho en conseguir hacer mi transacción, pues la realidad es que blockchain deja de ser útil como alternativa, ¿no? Por ejemplo, para los pagos del día a día. Si yo quiero pagar un café con mi tarjeta, tardo 1 segundo, lo que apoyo la tarjeta en el lector. Si me va a tardar 10 minutos la transacción en tener lugar, pues no resulta como muy práctico. Esto, perdona, pero lo estoy diciendo pensando solo en el tema de los pagos. Ahora veremos que hay distintas aplicaciones de blockchain, más allá de las criptomonedas. Bueno, perdonad, porque he hablado mucho. ¿Hasta aquí tenéis dudas? ¿Tenéis alguna cuestión? A ver, veo que han salido algunas cosas en los chats. ¿Verdad? Porque me he dejado alguna pregunta sin contestar. Han preguntado aquí. ¿Un consenso para cambios más del 50%? ¿No son necesarios todos? No son necesarios todos los nodos. Imagino que en un protocolo se podría establecer que sea necesario un acuerdo entre todos los nodos. Lo vería poco práctico, porque si alguien se quiere poner cabezón en una red, la bloquearía. Y ¿no? Bien, alguien ha preguntado al caso ETC del año pasado. Vale, Eduardo, gracias. Si los mineros son fundamentales para verificar la validez de las transacciones y para eso reciben un premio, ¿cómo se implementan las blockchains para usos no financieros o de criptomonedas? ¿Quién valida si no hay estos premios? ¿La entidad que genera los bloques? Vale, pues muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy interesante. No he comentado, pero existen redes permisionadas y redes no permisionadas. Uno puede querer tener, primero, una red permisionada es una red en la que yo me puedo conectar sin que nadie me tenga que autorizar. Perdona, eso es una red no permisionada. Una red permisionada es una en la que me tienen que dar permiso, ¿no? Para entrar. Yo podría montar una blockchain privada, a diferencia de Bitcoin, pues por ejemplo, para gestionar información. Yo os hablo de un caso real de uso. Existen en muchas empresas del IBEX, y probablemente en muchas empresas de las grandes bolsas del mundo, ciertos protocolos a seguir a la hora de contratar un proveedor, ¿vale? Porque se exigen una cierta calidad y unas ciertas garantías de que el proveedor pues no comete fraude, de que tiene pues, ciertos certificados de calidad, por ejemplo, ¿vale? De que está al corriente de pago con sus
proveedores, bueno, una serie de requisitos que en general son los mismos para todas las grandes empresas, porque son estándares. Cuando un proveedor quiere ir a trabajar con la empresa A y luego va con la empresa B, pues tiene que repetir el proceso. Y cuando llega a la empresa C, tiene que repetir el proceso de nuevo, y así con cada nueva empresa que quiera participar. Es un proceso que no aporta valor adicional una vez que se ha hecho una sola vez. Entonces existe un caso de uso real en el que muchas empresas que tienen criterios iguales a la hora de aceptar proveedores, lo que hacen es crear una red de blockchain privada, es decir, nosotros no podemos conectarnos a esa red, y los proveedores, digamos que validan, luego vamos a hablar de esto, de la identidad digital, pero validan su identidad digital una vez en la red. En la blockchain queda, digamos, queda una copia del registro para todas las empresas, para todos los nodos. Cualquier empresa que esté en esta blockchain pues puede ver la identidad, digamos, del proveedor que se ha registrado, y ese registro, digamos, hay que solo haberlo hecho una vez. En casos de redes privadas, pues estos premios no son necesarios en muchos casos, ¿vale? Cuando no hablamos de criptomonedas, dependiendo del uso que le queramos dar, pues es o no es necesario el premio. El premio al final, ese pago es un incentivo para que la gente ponga capacidad de cómputo a disposición de la red. Si yo no diera ese premio, Bitcoin pues no funcionaría, porque nadie querría gastar dinero para que otros hagan sus transacciones. En el caso de una entidad privada, pues no es necesario dar esa remuneración, porque pues, a mí me interesa tener mis máquinas corriendo, no hace falta que nadie me dé un premio, ¿no? Me enrolla mucho, no sé si me he explicado bien, Efraín. Si seguís teniendo dudas, me decís. Entonces, ¿qué usos? Esto no es una lista exhaustiva, ¿vale? Es una lista de alto nivel, y de muchas de todos los usos que veis aquí hay pues casos de uso muy particulares derivados. El primero, que es el inicial, es el monetario, las monedas, ¿vale? Bitcoin y otras criptomonedas. El segundo es el de los contratos, que vamos a hablar ahora. Para poder tener un contrato que funcione, voy a necesitar en general de un medio de pago, es decir, que para tener contratos que funcionen correctamente voy a tener que además apoyarme en el uso de criptomonedas. La aparición de los contratos digitales habilita o facilita la creación, a su vez, de servicios digitales basados en blockchain, como el DNS o la identidad digital. El DNS es el Domain Name Service, que es el servicio de convertir una IP en un nombre, ¿vale? Gracias al DNS pues podemos acceder a google.com en lugar de a un número, ¿no? de un código numérico. Habilita también la creación de de identidades digitales, de las que vamos a hablar ahora. Y la conjunción de esas tres, de monedas, de smart contracts y la identidad digital, habilita el uso del blockchain o la creación de infraestructuras digitales públicas basadas en blockchain para gobierno, educación, sanidad, etcétera, ¿no? Si yo ya tengo una identidad digital con la que poder usar servicios, pues se me pueden dar esos servicios públicos, por ejemplo. Si no existiera la identidad digital, sería muy difícil que me pudieran dar un servicio, ¿no? Que se pudiera montar una infraestructura digital útil en sanidad, por ejemplo. Entonces vamos a ir viendo uno a uno algunos de estos temas. Los contratos inteligentes. Vamos a empezar con los contratos inteligentes. La razón de ser es que, aunque nos hayamos ido al mundo digital y aunque hayamos quitado al intermediario y no necesitemos tener confianza en un tercero para hacer transacciones, seguimos necesitando firmar acuerdos
para poder documentar y validar transacciones. ¿Qué permite un smart contract? Como su nombre indica, ejecutar acuerdos de manera automática cuando se cumplen unas condiciones. Es decir, disculpadme, es un código. Un ejemplo que salió, que bueno, no sé si se llegó a implementar, pero eran los primeros ejemplos que ponían de smart contracts, es el de, por ejemplo, el reembolso cuando se retrasa un avión. Existen múltiples servicios en Internet a los que yo pues, puedo acceder para conocer los datos de todos los vuelos. Y si han salido a tiempo, si no han salido a tiempo, la hora a la que han salido finalmente y la hora a la que han aterrizado. Yo podría perfectamente preparar un pequeño programa autoejecutable de manera que si mi avión sale más tarde de las 10, entonces se transfiera una cantidad de dinero de una cuenta A a una cuenta B. A día de hoy, o hasta ahora, muchos de esos servicios de reclamación luego no tienen lugar. La creación de contratos inteligentes facilita pues, muchos de estos pagos y elimina la necesidad de tener confianza en la contraparte. Yo cuando firmo un acuerdo o un contrato con otro, lo firmo en el papel, realmente no tengo ninguna seguridad de que la otra persona vaya a cumplir en general, ¿no? Uno tiene en general pues confianza en la parte con quien firma o está seguro de que hay una entidad que le va a dar apoyo, ¿no? Que los jueces me van a dar mi apoyo. Esto no necesariamente es así. El hecho de poder montar un contrato inteligente que ejecute un pago de manera automática cuando se cumplen unas condiciones, pues implica que yo ya no necesito ni tener confianza en la persona con la que firmo, ni necesito de un tercero como un juez o un policía que le obligue a cumplir, porque el propio código que se autoejecuta, ¿no? O sea, el pago va a tener lugar si ocurren ciertas condiciones, lo quiera el otro o no lo quiera. ¿Qué se necesita para crear uno? Habéis visto que he dejado uno de los requisitos en cursiva. Esto es porque realmente ahora se empieza a hablar del Turing completo. Bueno, ahora, hace un tiempo, o sea, hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, se empieza a hablar de lo que se llama un Turing completo, que es un concepto técnico extraño que realmente para entender cómo funciona un smart contract no es necesario, ¿vale? Cuando decimos que es Turing completo, un lenguaje de programación, es cuando se permite realizar cualquier tipo de operación. Esto no es estrictamente cierto, ¿vale? No puedo hacer cualquier cosa programando. Lo que sí que es fundamental es tener, para firmar un contrato, para poder generar un smart contract, una identidad y un medio de pago. La identidad, cuando aquí hablo de identidad, no hablo de que se sepa necesariamente que yo soy Javier y que yo, Javier, estoy firmando un contrato. Se trata de que alguien, aunque nosotros no lo conozcamos, pueda identificarse como persona única. Es decir, que haya alguien con una clave concreta, particular, única e irreemplazable, con la que un usuario se identifica. Me da igual ser Javier o un código alfanumérico, siempre que ese código alfanumérico sea único. Y por otro lado, un medio de pago, ¿no? Si yo necesito ejecutar un contrato, habitualmente lo que voy a necesitar es mover dinero. Y para montar un smart contract, en general, pues necesito de la existencia de este medio de pago. Blockchain como tal nace como medio de pago, ¿no? Bitcoin es un medio de pago, es una moneda, las monedas son medios de pago. Y Ethereum es otra. De hecho, Ethereum es la primera red en la que uno puede subir smart contracts y a la vez hacer transacciones monetarias de Ether. Os voy a explicar aquí un concepto y perdonad porque igual parece que está metido con calzador, no lo niego, pero no sabía dónde poner este concepto. Y lo que pasa es que ha sido uno que se ha repetido tanto que me parece interesante que lo conozcáis. Que es el ICO. ¿Os suena esta palabra, la palabra ICO, Initial Coin Offering?
chat. No. Vale, bueno. Antes de responder a esto, que perdonad que veo que Modesto ha lanzado una pregunta, que es, perdonad, Modesto no, Verónica, ¿cómo se garantiza que la otra parte tendrá fondos para hacer el pago en caso de ser necesario? Pues Verónica, en general esos fondos se aprovisionan, es decir, que si yo quiero establecer que voy a pagar 100 y no tengo 100, pues no puedo construir ese contrato. Volviendo al ICO, es Initial Coin Offering. Hubo alrededor del 2018 hubo una fiebre de las criptomonedas y salían pues cientos de monedas cada semana. Cuando uno quiere lanzar una nueva criptomoneda necesita fondos para pagar a sus desarrolladores, para montar una pequeña comunidad en internet, ¿vale? Necesita dinero para sacarlo adelante. Entonces, una forma de financiarlo era con las ICOs, que es un mecanismo parecido a la oferta pública de suscripción. Una oferta pública de suscripción, por ejemplo, que es el mecanismo que tienen las startups, ¿no? Y es, oye, yo tengo este proyecto de negocio, este modelo de negocio rompedor, disruptivo y no tengo dinero. Entonces me voy a hablar con fondos de inversión a los que les ofrezco una parte de mi empresa a cambio de fondos. No sé si alguno de vosotros ha visto la serie Silicon Valley. Al que no, se la recomiendo porque se explica muy bien cómo es el proceso de, por un lado, el proceso de innovación en una startup, por otro, cómo es el proceso de financiación. Veréis que se habla de blockchains y que se habla de esos problemas de consenso en la red en esa serie. Pues con la ICO lo que hago es algo parecido. Digo, yo busco gente que me financie, les vendo la idea, les vendo que es muy interesante mi moneda, mi criptomoneda va a ser muy interesante, muy necesaria, y al acuerdo al que llego es, mira, yo te voy a adelantar, te voy a dar 100 unidades de mi moneda a cambio de tanto dinero, ¿vale? Y eso derivó ya no en la búsqueda de grandes entidades de financiación, bancos y tal, sino que se lanzaban con campañas, bueno, y se sigue haciendo, campañas de crowdfunding en la que uno, si quería, podía comprar un token que más tarde podría cambiar por una moneda, con la esperanza de que yo pago hoy €1 por el Bitcoin 2.0 pensando que el día que Bitcoin 2.0 por fin salga a la luz va a valer 100 euros, ¿no? Bueno, hubo mucha fiebre, una burbuja y fue la que pinchó allá por 2017-2018. Con esos tokens, pues como he dicho, en general lo que se hacía es venderlos. Los que menos se lo quedaban porque de verdad fueran a utilizarlo para el propósito de la blockchain. ¿Por qué lo he colocado? Perdona, porque no ha aparecido la palabra Ethereum y es difícil hilarlo, pero he dicho, voy a lanzar una moneda. Entonces lo que voy a hacer es, voy a crear unos tokens, esto se hacía en Ethereum. Voy a crear un contrato en Ethereum, te voy a dar unos tokens y entonces cuando yo lance mi moneda, pues tú esos tokens si quieres los puedes cambiar por mi moneda. O en el camino si quieres, pues los vendes. El siguiente concepto, perdonad que he visto más preguntas aquí en el chat. En los smart contracts, lo que se valida por parte de los mineros es el propio volcado del contrato a la cadena de bloques, pregunta Borja, a la espera de su ejecución, sea cual sea el desenlace, o el contrato se queda sin validación y solo se procesa una vez llega a su ejecución. Sí, el contrato se vuelca, esto quizás es más complicado de entender que la moneda, ¿no? Porque una vez que he hecho una transacción, pues la transacción ha ocurrido. Pero la transacción, Borja, no es solo, o no es necesariamente el envío de una cantidad de dinero. Puede ser la creación de un contrato. Puede ser, como hacen algunas escuelas privadas, la emisión de un certificado educativo o académico. En Ethereum se pueden validar certificados académicos de muchas entidades. ¿Para qué puede servir eso? Pues para que yo no pueda coger e inventarme mi currículum. Cualquiera podría ir
a todas las empresas, ¿no?, que aparecen en mi currículum y a todas las entidades educativas que aparecen en mi currículum, hablar con ellos y ver si yo de verdad he hecho lo que digo que he hecho. Si mi universidad, mi título lo hubiera metido en Ethereum, nadie necesita llamar a la Universidad Politécnica de Madrid. Pueden entrar en Ethereum y comprobar si el certificado que yo estoy poniendo en mi currículum es cierto o no es cierto. Juliana, si quieres, a final de la presentación, yo os lo adelanto para aquellos que le interesen, ese tipo de peticiones, si no os importa, os la dejo por email. Vamos, te adelanto que yo no me encargo de eso, pero como no es objeto de la presentación, prefiero responderlo o al final o por email, si lo veis. Uy, perdona, que lo he puesto a solo a una persona. Aquí va. Bien. La siguiente derivada de estos contratos inteligentes, y es otro concepto a tener en cuenta, son las DAO, que son organizaciones autónomas descentralizadas. Y voy corriendo porque veo que me he pasado de tiempo, disculpadme. Organizaciones autónomas descentralizadas. La creación de contratos de smart contracts permite que nos imaginemos una organización que esté gestionada de manera automática, sin que tenga, digamos, un consejo de administración o un consejo rector. Yo puedo sustituir las decisiones que tomaría mi CFO por programitas, que en función, ¿no?, por programas, por código, en función de lo que ocurra en mi, en mi organización, pues ejecutan unas acciones o ejecutan otras. Bien, esto en la práctica es muy complicado, muy complicado, y os quiero comentar muy rápidamente un caso real que fue de DAO. De DAO es una de las primeras DAOs que existen y de las pocas que existen o que existió, ¿vale?, y de las pocas que han existido. Y como os digo, la idea que era descentralizar totalmente el funcionamiento de la organización, dejarla en manos de, pues, los participantes de la red a través de protocolos, de smart contracts. Era un proceso ambicioso, complejo, tenía muy buena pinta, despegó, levantó muchísimo dinero en muy poco tiempo, pero por un agujero más que de seguridad, bueno, sí, de fallo en la lógica de estos smart contracts que se emitieron. Bueno, pues como acabó esto es con el robo de 50 millones. Esta organización está montada sobre la red blockchain de Ethereum, que permite la creación de contratos inteligentes. Y como fue tan duro lo que pasó por aquel entonces, lo que provocó es un fork. Se llama fork cuando una red blockchain se divide en dos, porque hay parte de los mineros que deciden seguir con un protocolo y parte de los mineros que deciden seguir otro. Lo que se puede generar cuando eso ocurre es lo que se llama un fork, y es que la cadena de repente se divide en dos. Han aparecido bloques validados en un sentido y bloques validados en otro sentido. Bueno, os animo a que leáis sobre ello. No me quiero meter más porque es un poco técnico, como digo, vamos mal de tiempo. Y el último caso que voy a contar es el de la identidad digital, que es uno de los casos de uso que está despegando más. Y parte de la idea de que un individuo en general no tiene control sobre su identidad en la red. Digamos que es cada entidad con la que interactúa en la red decide cómo nos tenemos que presentar nosotros o cuál es la interacción o cómo tiene que ser la interacción que tengo con ellos. No hay una identidad única. Nace aquí el concepto de esa identidad digital autosoberana, es decir, una identidad digital que yo controlo. Yo decido cómo me presento, digamos. Esto como concepto es muy bonito. En la práctica, si yo quiero utilizar, por ejemplo, pues, servicios estatales, pues la realidad es que aunque yo quiera presentarme como yo quiera, siempre va a tener que haber un tercero que valide que yo soy yo, ¿no? Porque el Estado no me va a dar acceso a servicios de sanidad si no demuestro fehacientemente que yo soy Javier Pool, el que vaya a hacer uso de esos servicios. Bueno, pues esta idea con esos matices que acabo de comentar se probó en la ciudad de Zug, en Suiza.
Entonces, los ciudadanos pues, pudieron generar una identidad digital en la red Ethereum a través de un contrato digital, y con esa identidad y a través de una app pueden interactuar y utilizar servicios, ¿vale? La empresa que ayudó a montar esto ha desarrollado más allá, y todos los usuarios que tienen ya creada su identidad digital pues tienen acceso a un servicio de bike sharing, que no es un servicio como nosotros lo conocemos, porque no tiene. La idea de estos servicios es quitar el intermediario, ¿vale? Quitar ese gobierno central. En el caso de Madrid, por ejemplo, tenemos el Car Sharing City, ¿vale? O Webull. Pues la idea, en realidad interesante, no es que haya una empresa que gestione esto. La idea es que cualquiera, por ejemplo, pudiera poner un lock, ¿no? Una cerradura electrónica en su coche, y que cualquier persona con una identidad digital y con cierta cantidad de Ether, por ejemplo, o de Bitcoin, pues pudiera abrir mi coche, llevárselo, utilizarlo un rato y bajarse, y que se ejecute un pago automáticamente a mi persona, ¿no? Al dueño del coche. Bueno, perdonad, me voy a saltar. Esto tiene una implicación directa con la economía colaborativa. En todas las aplicaciones que parten de esa idea de economía colaborativa, lo que tienen en el fondo es un intermediario que da el servicio. Blockchain da la potencia de eliminar ese intermediario y que se ejecuten los contratos y los pagos directamente entre los usuarios de la red. Gracias, Efraín, porque efectivamente Alastria es un consorcio de blockchain que nació en España, y os animo, os doy el mismo consejo que Efraín, es que miréis los proyectos que hay embebidos en ese proyecto. Entonces, perdona, pues me he pasado de hora, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a acabar con lo que considero importante y voy a recuperar el último tema que he pasado muy rápidamente, que es el de los activos digitales. Que bueno, es interesante, aunque no fundamental. Como quería acabar yo, hablé en mi anterior charla de la existencia de este ciclo. Esta que veis aquí es una herramienta de Gartner. Gartner es una consultora tecnológica que trabaja a nivel internacional, y todos los años construye una serie de lo que ellos llaman Hype Cycles. El más famoso es el Hype Cycle de tecnologías emergentes. El Hype Cycle for Emerging Technologies, que es el que veis aquí, del año pasado. No tengo el de ahora, pues porque no tengo acceso y estas cosas son de pago. Entonces, Gartner inventa o crea esta herramienta ya por los 90, ¿vale? Y lo que intenta es dibujar una curva que parece que siguen todas las nuevas tecnologías y que tiene esta forma, que parte pues, con un innovation trigger, ¿no? Un trigger de innovación. Nace una tecnología, se empieza a conocer, se empieza a aparecer mucho interés en esa tecnología, eso se traduce en mucha inversión en general, y tan pronto como se ha hinchado ese interés, se deshincha, porque las empresas meten dinero pero no ven retorno a ese dinero, ¿vale? Y se cae o se pasa a una caída, la caída de la desilusión, ¿no? Throw of disillusionment. Después de la cual, bueno, pues hay una rampa creciente, suave, hasta que se alcanza lo que llaman el plató de productividad, la meseta de productividad. Es en este punto, al final de la curva, donde de verdad se empiezan a encontrar los usos rentables de las tecnologías en cuestión. Blockchain hace 4 años, más o menos, 3 años, estaba por aquí, por el pico, justo cuando pinchó, ¿no? Había muchas empresas metiendo mucho dinero en proyectos de blockchain, ocurrían locuras en bolsa, como que alguna empresa ponía el blockchain por delante del nombre original de la empresa y de repente sus acciones se disparaban en bolsa. Bueno, pinchó, y lo que se espera es, bueno, que alcance en algún momento esta meseta de productividad. Lo que se va viendo es que muchos de los casos de uso planteados por aquel entonces son inviables o son poco prácticos realmente en un mundo desarrollado.
porque hacía antes referencia a los smart contracts. Yo necesito un contrato inteligente cuando no pueda tener confianza en un tercero. Si yo ya vivo en un sistema que me asegura el cumplimiento de los contratos, un sistema legal que me asegura el cumplimiento de los contratos, esta necesidad pues no es tal, es matizable. Es cierto que si yo tengo un smart contract, me aseguro 100% que las cosas, ¿no?, que el pago va a ejecutarse, nos pongamos como nos pongamos, siempre que esté bien diseñado. Pero la necesidad es relativa. La necesidad de que todos los nodos de una red tengan toda la información, imaginemos, en una cadena logística, que era un caso de uso muy interesante, pues si la cadena logística resulta que solo la controlo yo, pues no necesito una blockchain. Por mucho que sea un caso de uso interesante, pues me basta con mi base de datos y registrar todo, ¿no? No me voy a estafar yo a mí mismo. ¿Vale? Bueno, pues además de lanzar esta curva, Gartner, para tecnologías algo más asentadas, lanza una curva particular. Y en concreto, pues existe el Hype Cycle para tecnologías blockchain. Y lo que hacen es, oye, dentro del mundo del blockchain, ¿qué cosas hay pululando por allí? ¿En qué momento del hype, del interés se encuentran? ¿Y cuánto tiempo les queda, estimamos, para alcanzar la productividad, para alcanzar el usos rentables, revenue? ¿Vale? ¿Por qué me parece interesante enseñaros esto? Pues porque si a alguien le gusta el mundo del blockchain, mirad dónde estiman que está blockchain ya como tal. Se estima que de aquí a 2 años, perdonad, entre 2 y 5 años estará de verdad generando dinero. Esto, tomadlo en serio, pues se calcula que a partir de 2023 las empresas podrán generar pasta a través de ello. ¿Para qué se utilizan estas herramientas? Pues para adelantarme, ¿no?, como a la estrategia tecnológica de mi empresa. Y decía, perdonad, para que le interese el mundo del blockchain, pues aquí tenéis, y esto es un consejo, aquí tenéis los conceptos o casos particulares dentro de blockchain que aparentemente van a tener mucho interés en los años que vienen ahora. Bien, respecto a las preguntas, veo que hay alguien al que no le importa el tiempo, fenomenal. Creo, Daniela, que esta conversación o que la presentación va a quedar grabada, pero si no, hablo con Juan y os la hago llegar, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Si no la hay, pues vuelvo para atrás al mundo de los activos digitales. Gracias, Daniela. No sé si la falta de preguntas es porque no hay comprensión. Espero que os hayáis quedado con muchos de los conceptos. Y gracias, Juliana. Voy a volver para atrás entonces, para los que os hayáis querido quedar. Y vamos a ver el tema de los activos digitales, ¿vale? Y el potencial que es uno de los grandes potenciales de blockchain. No sé si os suena el concepto NFT, que perdonad porque aquí no lo he puesto, pero el concepto de los activos digitales NFT tiene relación, perdonad porque de nuevo he escrito solo, debo tener esto por defecto, NFT. Esto se llama non-fungible token, ¿vale? Un token no fungible. El interés que tiene, uno de los intereses que tiene blockchain ya no es lo que hemos hablado hasta ahora, identidad digital, smart contracts. Perdona, Víctor, sí, has levantado la mano. Sí, en efecto, la consulta es, en el caso de esto, del Bitcoin, se ha visto un repunte hoy últimamente que creo que ha batido récord en el precio, pero en realidad, ¿qué es lo que le sube el precio o se lo baja? Porque en el caso de los activos de un país o una moneda
de un país es lo que sucede en el país, lo que ya sea político o económico. Pero en el caso de estas criptomonedas, ¿qué es? ¿Es en realidad cuando encuentran la blockchain o es que, ¿cómo se llama? Dentro de más contratos ellos hacen, no necesariamente de esto, sino que como tú decías, de universidades o entre empresas. ¿Qué es lo que en realidad sube el costo? El valor, de la criptomoneda? sí, a mí, muchas gracias por la pregunta porque es interesantísima. El valor de las criptomonedas o de los activos digitales, bueno, activos digitales es otra cosa, pero también puedo aplicar aquí, es el que los usuarios le quieran dar. No está determinado por nada más allá, pues le pasa como al oro, con una diferencia. ¿Vale? El oro tiene una entidad física, el oro se puede tocar, ¿no? Yo puedo tener un bloque de oro en casa si me lo compro. Bueno, yo no puedo, pero el que pueda, pues el que tenga dinero lo puede comprar y tener en su casa. Pero un Bitcoin no. Un Bitcoin es algo digital que tiene el valor que le quieran dar los usuarios porque creen que tiene pues, valor como medio de pago, porque creen que tiene valor como pues, medio de almacenamiento de valor, ¿vale? Pero no hay nada que determine cuánto vale un Bitcoin. Del mismo modo, a ver, que... Bueno, yo no soy economista, así que voy a decir esto con pinzas, pero ¿cuánto vale una piedra que yo tengo aquí delante de mi casa? ¿No? Pues lo que alguien esté dispuesto a pagarme por ella. Si hay alguien que considera que tiene mucho valor porque tiene una forma peculiar, me lo invento, de ardilla y además es muy bonito, pues a lo mejor hay alguien dispuesto a pagarme mucho y hay otros que no me pagarían nada, ¿no? Con Bitcoin pasa lo mismo, por eso es tan volátil y por eso yo nunca me meto en tema de inversión en criptomonedas, porque, bueno, creo que tendrá su aplicación en el futuro, pero como inversión yo no termino de verlo claro, no en un mal sentido, o sea, es que no lo veo ni en un sentido ni en otro, no sé qué opinar. Pregunta Daniel, no depende de la cantidad. En parte, sí. De hecho, hay picos de crecimiento en el valor en euros o en dólares del Bitcoin cada vez que hay cada vez que se divide, cada vez que se paga menos por los premios. A ver, Bitcoin en su protocolo tenía establecido que como mucho se van a emitir 21 millones de unidades, ¿vale? Esas unidades se van emitiendo a través de los mineros. Cuando un minero verifica un bloque, se emiten una cantidad de bitcoins. La cantidad de bitcoins que se emite en cada transacción va disminuyendo con el tiempo. Cada X transacciones, la cantidad nueva que se empieza a emitir por cada transacción es la mitad. Cada vez que ocurre, cada vez que eso tiene lugar, cada vez que se divide por la mitad, resulta que crece un poco. Si Bitcoin fuera infinito, efectivamente, pues probablemente no valdría nada, ¿vale? No valdría nada. O sea que tendrá alguna relación con la cantidad, pero no es una relación directa. Eso es. Como dice Borja, salvo las criptos con referencia en moneda fiat, que es moneda física, el resto de las criptodivisas depende únicamente de su demanda. Pregunta Eduardo. Perdona. Eduardo ha dicho, perdonadme, que cuando lo cayó la pandemia, cuando empezó la pandemia, en marzo del 20, el Bitcoin cayó a $3.500, porque la gente quería cash y no quería dinero virtual. ¿Vale? Bueno. Efectivamente es un ejemplo. Algunos hablan de quema. ¿Qué es? Pues Daniel, no sé lo que es quema. No sé si lo has escrito mal pero si lo has escrito bien, no sé lo que es. No te puedo responder. Y perdona, Sí. Sí, perdón. Si me permites, puedo explicarle un poquito. Sí. Por ejemplo, Binance tiene una moneda propia que es el BNB,
con la cual cobra sus transacciones y todos los movimientos dentro de esa wallet. Correcto. Entonces, cuando el volumen de moneda empieza a ser muy grande, puede correr el riesgo de que caiga su precio. Entonces, la propia dueña de la moneda quema, entre comillas, hace desaparecer. Ah, vale. Ya he entendido la referencia. Vale, bueno, gracias. Muchas gracias por la aportación, Eduardo. Pues es eso. Del mismo modo, perdona, Daniel, ocurre con el dinero real, ¿vale? La moneda fiat, o sea, los euros, en realidad no todos son físicos, ¿no? El que sepa de economía sabe que cuando se mide la masa monetaria se habla de M0, M1, M2, no sé si a algunos os suenan estos conceptos. Cuando se imprime dinero, o cuando se genera dinero nuevo, no necesariamente porque se imprima, sino porque se crean préstamos, ¿vale? El dinero en Europa, por ejemplo, el M1, lo que se denomina M1 es dinero líquido, es decir, dinero en moneda física, en billetes y monedas, más dinero en cuentas a la vista. Como la banca en España, en Europa, es una banca con reserva fraccionaria. Reserva fraccionaria significa que el banco realmente tiene menos dinero del que presta. Hay una cierta parte del dinero, ¿no?, que se mueve, que es virtual. Cuando se crea más dinero, ya sea porque se imprime o porque se generan nuevos préstamos que no existían, la moneda se devalúa. Entonces, una forma de volver a evaluarla sería, pues, como decías tú, quemando billetes o quemando, en el caso virtual, pues haciendo desaparecer parte del dinero. ¿Cómo se gestionaría ejecución de contratos inteligentes y validación de identidad digital en un caso de creación de un fork donde coexistirían dos protocolos con discrepancias procesando el mismo bloque en el momento en que se produce la división? Pues gracias por la pregunta, Borja. Es muy interesante y es muy técnica. Y lo que ocurre cuando hay un fork sencillamente es, pues, que siguen caminos separados. Cuando ocurre un fork, ya está. Lo que ocurre es que hay dos versiones distintas en un punto dado de la cadena de bloques. Entonces, pues puede ser que un smart contract en una de las ramas se haya ejecutado y en el otro no. El problema de los forks es determinar cuál es la rama principal que debe mantenerse viva. Porque la que no deba mantenerse viva, o la que no se mantenga viva, pierde todo su valor. Cuando ocurrió el fork de Ethereum, que se separó en Ethereum y Ethereum Classic, pues el mercado determinó o quiso que lo que ya nosotros a día de hoy llamamos Ethereum fuera la rama principal. Y la rama Ethereum Classic a día de hoy vale muchísimo menos que la rama principal. El dinero que tú puedas mover en esa otra rama vale muchísimo menos. Lo mismo ha pasado con los forks que ha habido en Bitcoin. Hay unos cuantos forks en Bitcoin, como Bitcoin Cash, por ejemplo, y pues hubo un momento en el que había discrepancias sobre cómo había que modificar el protocolo de Bitcoin y los mineros llegaron a un acuerdo entre ellos y un grupo dijo: nosotros vamos a seguir por el camino A, vosotros vais a seguir por el camino B. El camino B se va a llamar Bitcoin Cash y pues el mercado determinó que lo que valía es lo que se ha seguido llamando Bitcoin, que por supuesto pues es el mayoritario. A ver, Ethereum es una red blockchain que tiene un protocolo, ¿vale? Si quiere, una serie de protocolos. Entonces, yo en esta red blockchain puedo subir contratos. Cuando digo subir, digo que a todos los nodos de la red: oye, he firmado un contrato, lo envío. Cuando dices que una criptomoneda corre por Ethereum, lo que estás hablando, lo que estás diciendo, Daniel, salvo que me den más contexto, es sencillamente que estás utilizando una moneda en Ethereum para hacer pagos. En el caso de Ethereum, la moneda se llama Ether. Es cierto que en el caso de Ethereum existen otras cosas que se llaman tokens, que bueno, también se pueden enviar y compartir.
Correcto, Borja. Eso es lo que acabaría ocurriendo. Bueno, y es lo que ocurre en la práctica. ¿Vale? Hay gente que se mantiene viva en la minoritaria porque por algún motivo le pueda compensar, pero lo práctico no es que una sea mejor que la otra, es que en una hay muchos más usuarios y es la que tiene más valor. Ya está, es una cuestión de mercado. Bien. Y me vais a permitir que corte ahora y que vuelva al tema de los activos digitales y esos NFTs. Y lo he puesto solo con un ejemplo, perdona que tengo que hacer clic, que es el de los CryptoKitties. ¿Os suena esto de los CryptoKitties, de los gatos digitales? En su momento fue muy famoso. Bueno, esto es una especie de juego, ¿vale? De juego que se creó sobre la red Ethereum y que es un juego algo así como de cromos coleccionables, ¿vale? Traído al mundo físico serían cromos coleccionables, como el que tenía cartas de Pokémon, con la particularidad de que cada cromo es único. Es como si las cartas de Pokémon fueran todas únicas, no hubiera ninguna igual a otra, ¿vale? Esto, que en el mundo físico es muy fácil imaginárselo, en el mundo digital es un tanto complicado. Si yo pago a una persona para que me envíe un cuadro físico, pues es fácil decir que la propiedad del cuadro físico es mía, ¿no? Y no de la otra persona. Ahora este cuadro físico lo poseo yo y no lo tienes tú porque me lo has dado. El mundo del activo digital lo que intenta resolver es cómo replico yo eso en el mundo digital, ¿vale? Eso que has hecho tú con un cuadro, ¿lo puedes hacer con una foto? O con arte digital. Oye, si tú creas un cuadro digital y me lo envías, ¿es mío? ¿Existen copias? ¿Lo que me has dado es la propiedad o no? ¿Vale? Entonces, efectivamente, hace no mucho Christie's subastó la primera obra digital de su historia por una millonada, como dice Eduardo. Pues CryptoKitties fue uno de los primeros experimentos con activos digitales, como os digo. Entonces, en una red blockchain se empezaron... Perdona, porque esto es una cuestión técnica, ¿vale? Olvidaos de que esto se crea sobre Ethereum. Bueno, hay una red en la que se generan gatos digitales. Cada gato es único. Cada gato es único porque tiene un genoma digital. Esto pues, funciona con una función matemática, ¿vale? En función de ciertos parámetros, pues el gato tiene una pinta o tiene otra pinta. Y los hay más especiales y los habrá menos especiales. Y muchos de ellos pues, son especiales solo porque la gente cree que lo son, ¿no? El gatito que veis aquí al fondo que tiene un gorro de marinero, pues igual vale mucho dinero solo porque ha salido con un gorro de marinero. Esto fue, como digo, uno de los primeros experimentos entonces, que hubo con activos digitales. Entonces, a los que os interese el mundo del blockchain, lo que os recomiendo es que exploréis este tema de los activos digitales, porque empieza a aparecer mucho negocio con ello. Como alguien ha sugerido por aquí, obras de arte digitales. Oye, si yo puedo tener gatos digitales que son únicos, que no son replicables, porque como funciona sobre una red blockchain, sé que el gato lo tengo yo y no lo tienes tú, porque queda el registro en la red de blockchain. Y además, en el caso de, cuando digo que lo tengo yo y no lo tienes tú, significa que yo cuando entro ya a la red lo veo y tú ya no lo puedes ver, ya no dispones de tu gato. Puedes hacerle una foto, digamos, como le puedes hacer una foto a un cuadro, pero tú ya no lo tienes en ningún sitio a tu alcance. Entonces, lo interesante de esto, como decía, es el potencial pues, que tiene en el mundo del arte y de otros activos digitales. Dentro del mundo pues eso, de gaming, coleccionables, por ejemplo, se empieza a ver bastante mercado. De nuevo, es una idea muy interesante, puede aplicar a algunos campos, por ejemplo, de servicios de lo que llaman del conocimiento, ¿no? El trabajo del conocimiento, knowledge work, por ejemplo, pues de consultoría, de informes, de no sé qué. Sería una forma de tener un activo digital real. Cuando digo real es que el activo es uno y lo tiene una persona o lo tiene otra, pero no puede estar por ahí multiplicándose. Como dice Juliana, pues no se puede falsificar, no se puede engañar
a nadie sobre quién tiene cada activo. Y bueno, ahí hasta yo conozco un caso cercano pues, de una startup que está a punto de lanzar por un lado, una red de NFTs y por otro lado una casa de subastas para estos NFTs, para que veáis que el mercado pues idea cosas muy raras. Yo tengo mucha curiosidad por cómo evolucionará esto en los próximos años. Bien, pues ahora sí que sí, yo he acabado. Si tenéis preguntas, adelante. Veo que quedáis unos cuantos. Lo que comentaste al inicio de la ponencia sobre minoría de criptomonedas. ¿Crees que puede ser rentable en la actualidad montar un proyecto de minado en España para Bitcoin, Ether o Monero, por ejemplo? Pues si soy sincero, yo hace mucho que estoy desconectado de ese mundo particular. Puede contestar el compañero que sabía más. Pero es complicado. Yo creo que se puede, pero no sé cómo de sencillo o de rentable es, si te soy sincero. No tengo ni idea. Quizá... Ah, mira, ha escrito Eduardo. Si se puede, es más sencillo. Bueno, pues entiendo que poder se puede. La rentabilidad la tendrás que ver porque va muy asociada, o al menos lo iba, a los costes de la electricidad. Mucha minería está concentrada en China porque es mucha más barata la electricidad allí que aquí, por ejemplo. Y la rentabilidad de la inversión va a depender mucho de eso. Lo habitual, como he comentado, de todos modos, es unirse a uno de esos pools de... Digo esto para pequeños usuarios, ¿eh? Otra cosa es que tu idea sea montar una nave industrial con tarjetas gráficas, que es lo que se utiliza para minar en muchos casos, y bueno, ese es un proyecto que desconozco. Ahora, tú como particular, tú solito o solita, con tu ordenador, no vas a ir creo, a ningún sitio con Bitcoin. ¿Para crear una identidad debo hacerlo en Ethereum? Pues en Ethereum hay posibilidades para hacerlo, pero lo interesante de la identidad es que puedas usarla en algún lado. Juliana, entonces, algunos de estos temas que he comentado son más un querer que una realidad a día de hoy. Como veis, blockchain todavía estaba en esa parte baja de la curva. Hay casos de uso, como el que he comentado, la ciudad de Zug, pero por ejemplo, en España pues no hay un caso de uso para... O sea, yo no puedo crearme mi identidad digital para usar servicios públicos, por ejemplo. Borja pregunta, en una red con NFT, ¿cómo se le concede acceso exclusivo al propietario del token siendo la cadena de bloques pública? ¿Se sube de forma cifrada y se utiliza una clave privada para poder desencriptarlo? Estás lanzando muy buenas preguntas, Borja. Si te soy sincero, no sé exactamente, por ejemplo, en el caso de CryptoKitties, cómo funciona, aunque me lo imagino. Y es que una cosa es que se genere el activo, igual que se puede generar esto en el caso de CryptoKitties, pues una Bitcoin, ¿no? Cada vez que se genera, digamos, de la nada y se asigna a una persona. Y luego esa persona puede transmitirlo a otras. Si eso ha nacido así, pues es tan sencillo como ver en la cadena quién es la última persona que envió o quién es la última persona que recibió un determinado activo. En el caso del envío, sí, vas a tener que hacer uso de tu identidad digital y sí, para el tema de las identidades, no me he metido antes mucho ahí, pero al que le interese un poco, os voy a dejar aquí un protocolo muy fácil de entender, es el PGP, que son las iniciales de Pretty Good Privacy, y que sirve, entre otras cosas, por ejemplo, para encriptar mensajes. Este protocolo lo utilizan usuarios de foros en la Darknet, por ejemplo. Entonces, cada usuario tiene lo que se llama una clave pública y una clave privada. Si yo quiero enviar un mensaje, primero encripto con mi clave privada y luego, digamos, vuelvo a encriptar con la clave pública del destinatario.
Eso solo se puede desencriptar con la clave privada del destinatario. O sea que aunque todo el mundo vea esos datos públicos, solo va a poder desencriptar ese mensaje un destinatario. En una red blockchain no es este exactamente el funcionamiento, pero como tú sugerías, en la parte inicial, digamos, es parecido. Tú cuando encriptas tienes tu clave privada y tu clave pública y bueno, y se sabe que es tuyo, pues a partir de, porque algo concuerda, digamos, con tu clave pública. Perdonad porque, de nuevo, este es un tema del que algo sé, pero no soy experto, ¿vale? El tema ni de los activos ni de la criptografía. ¿Qué sucede si un día la mayoría de los usuarios quieren hacerse con dinero fiat de papeles vendiendo todo el mundo los bitcoins? Pues primero, Flavio, muy buena pregunta. Si tú quieres vender bitcoin, lo tienes que vender a alguien. Entonces tienes dos formas. Irte a lo que se llama un exchange, que es una casa de cambio, o venderlo lo que se llama OTC, over the counter, que es encontrar a alguien físico con el que quedas, dices, te vendo tanta cantidad de bitcoin por 1.000 euros. Te da 1.000 euros en mano, tú haces la transacción delante de él y se acabó. ¿Qué es lo que ocurre en momentos en los que todo el mundo quiere sacar bitcoin? Esto es muy peculiar. Primero, se derrumba el precio. Segundo, se empiezan a multiplicar la cantidad de transacciones. Lo habitual es que mucha gente no tenga bitcoin en una cuenta dentro de un exchange, dentro de una casa de cambio. Digamos, lo tiene en una wallet. Entonces, como decimos, lo tengo en mi bolsillo y si quiero ir a negociar a una casa de cambio, me tengo que ir físicamente a la casa de cambio y poner el dinero encima de la mesa, ¿no? Pues la forma de hacer eso digitalmente es enviar bitcoin desde mi bolsillo a una cuenta mía que yo tenga en la casa de cambio. Cuando todo el mundo quiere sacar sus bitcoins, lo que ocurre es, por supuesto, pues como decía Federico, se derrumba el precio, igual que cuando todo el mundo vende una acción, el precio se derrumba. Segundo, se crea un atasco, por eso decía que hay un problema de escalabilidad, de transacciones. Todo el mundo empieza a enviar sus monedas a estas casas de cambio. Entonces hay transacciones que se quedan por el camino. Para que no se quede mi transacción por el camino, decido que voy a pagar una comisión súper alta. Entonces empiezo a perder mucho valor. Y cuando llega a la casa de cambio, probablemente ya vale mucho menos. Y bueno, ahí lo vendo y me quedo la casa de cambio y me dan mis euros. ¿Quién responde con todo ese dinero? Alguien que quiera comprarte. Si nadie quiere comprártelo, pues no podrás venderlo, como cualquier cosa en el mundo. Me he enrollado un montón, Flavio, pero no sé si me has entendido. Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos por, iba a decir por venir, por atender y sobre todo por participar, que a mí la verdad es que me gusta mucho cuando preguntáis e interactuamos. Para todos los que, perdonad, porque ha habido alguien que ha preguntado, para todos los que habéis preguntado, sí, la clase se iba a grabar y os la compartirán en ENEP. Y yo, si es necesario, puedo compartir sin problemas la presentación también. Muchas gracias. Nada, pues muchas gracias a todos. Que tengáis una buena tarde. Gracias, pasen bien. Igualmente, buena tarde. Adiós, buenas tardes. Gracias. Gracias por la sesión. Un saludo. Gracias, buena tarde, un saludo. Gracias. Ya no vimos cómo se mina y se asignan los toques. Me imagino que va a haber otra sesión, ¿no? ¿Perdón? Me imagino que habrá otra sesión porque ya no vimos la parte donde se asignan los tokens en el minado. Ay, perdonadme. Esto es una pregunta que me habéis hecho antes, ¿verdad? Sí. La resuelvo ahora mismo, perdonadme. Ya sé que hay gente que se ha desconectado, pero bueno, va a quedar esto Muchas gracias. grabado. Perdonadme, gracias por decírmelo. Como se asignan... Digo, si quieres, lo podemos hacer en otra sesión.
Bueno, es que es una explicación rápida, pero cuando... Bien, bueno, adelante, gracias. Perdona, lo he explicado, bueno, lo he dicho por encima, pero cuando se genera el minado, perdona, de arriba... Aquí, en la minería. Estábamos hablando de que cada bloque, ¿vale? Cada bloque de transacciones lleva... Técnicamente, perdonad, me voy a meter técnicamente porque si no soy capaz de explicarlo. Un bloque de transacciones va a llevar asociado un hash, ¿vale? Un hash es un código alfanumérico. Ese código alfanumérico depende de toda la información que hay, tanto en este bloque como en todos los bloques anteriores hemos quedado, ¿no? Entonces, si cualquier transacción pasada hubiera sido un poquito distinto, el código alfanumérico que yo tendría hoy delante de mi cara sería otro. Lo que ocurre técnicamente es que ese código alfanumérico es el resultado de una operación matemática muy compleja a la que no se le puede hacer ingeniería inversa. Es decir, es una función unidireccional. Yo puedo calcular f de x, para el que sepa matemáticas, pero a partir de y no puedo saber cuál era x, más que de manera aleatoria. Esto quiere decir, oye, yo sé que este código alfanumérico es el resultado de una operación matemática muy compleja a la que yo he metido un input concreto. Lo que yo tengo que adivinar es cuál ha sido ese input. Entonces empiezo a hacer guesses, lo que se llama, empiezo a intentar adivinar. Oye, voy a probar. Si yo meto 1 en esta función, ¿me da como resultado el código que estoy viendo? No. Si meto 2, no. Si meto 3, ¿vale? Y voy haciendo un montón de pruebas, millones de pruebas por minuto, hasta que doy con el dato correcto. Hay una persona que es el primero que da con ese dato correcto, ¿vale? Esa persona que acierta es a quien se le asignan unos tokens de nueva creación. Es decir, que al bloque de transacciones que se ha generado se añade una transacción que va de la nada, ¿vale? a la cuenta del minero, a la agenda, a la cuenta, a la dirección del minero. ¿Te puedo interrumpir tantito? ¿Cómo asignas un...? Es que en su momento, hace mucho tiempo, digo, será como en el 2012, intentamos minar, pero como no teníamos una cuenta asociada a un, no sé, Binance, me imagino, es un minero, ¿correcto? Este tipo Binance, yo lo conozco como casa de cambio, puede que tenga un pool de minería, pero... Ok, sin ese, ¿cómo obtienes ese wallet o esa billetera si no te lo dan? ¿Cómo obtienes esa billetera para poder asignar ese token? Entonces. Pues mira, yo no he sido minero, entonces no sé si por conectarte como un nodo automáticamente tienes una dirección. No lo tienes, automáticamente no te lo dan. O al conectarte como minero tú tienes que dar una dirección, ¿vale? Esa dirección, si la tienes que dar tú, pues la dirección la decides tú. Hay servicios en Internet para coger claves privadas aleatorias y cada clave privada tiene asociada una dirección pública, ¿vale? Tú puedes compartir con otras personas la dirección pública, pero no la clave privada, porque la clave privada es la que controla, con la que se puede, digamos, hacer movimientos. Entonces, si tú te coges cualquier wallet o te vas a un servicio de estos de Internet para que te den te darán tu clave privada y tu clave pública, pues lo que se llama la clave pública es la dirección que tú vas a utilizar pues para hacer transacciones como minero. Entiendo, ¿no? Ok. Gracias. Entonces, pues eso, lo que ganes como minero aparecerá ahí. Lo habitual es unirse a lo que se llaman pools de minería. En esos pools de minería hay mucha gente conectada, como he dicho antes, compartiendo cómputo. Y esos pools de minería los controla
Alguien, los controla una persona. Vamos a poner que es una persona la que los controla. El pool de minería, digamos, tiene asociada, y eso lo controla el dueño del pool, una cuenta a la que van los bitcoins. Y luego es él, esto se hace de manera más o menos automatizada, pero para que se entienda, luego es él el que tiene que decidir cómo reparte esos bitcoins entre todos los que han participado en su pool. Pero el que ha recibido el pago inicialmente es él. Lo habitual, como digo, es unirse a un pool de minería porque si uno mina solo, la probabilidad de que encuentre hoy en día solución a uno de estos problemas es muy baja, extremadamente baja. Bien, no sé, perdonadme, porque no sé si me he dejado alguna pregunta más antes en el tintero. No sé si te he respondido. David, creo que eras, ¿verdad? El que estaba hablando. Muchas gracias. Sí, todo bien, gracias. Vale, pues ahora sí que sí. Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y nada, de nuevo, que tengáis buena tarde. Por supuesto, Gracias, adiós, buenas tardes. Escribir o contactar sin problema.